Biblia en Zacarías capítulo 6 verso 8. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Los que salieron de la tierra o a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu, o hicieron que mi espíritu se quedara con ellos. ¿Hacia dónde iban ellos? Hacia el norte. Esto quiere decir sencillamente, iglesia, que se puede hacer que el Espíritu Santo se quede en un lugar permanentemente. Una cosa es que Él llegue, pero otra cosa distinta es que Él se quede en un lugar. Y el mismo Dios está diciendo: hicieron que yo me quedara con ellos. El hambre y la sed que tengamos por Dios va a determinar la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando no hay hambre, no hay presencia de Dios. Pero cuando en un lugar se despierta el hambre por Dios, entonces Dios dice: me están anhelando, me están necesitando en un lugar. Y cuando hay hambre, yo prometí que todo el que tuviera hambre, o todo el que tuviera sed, iba a ser saciado. Así que si algo debemos despertar nosotros dentro de nuestro corazón, es el hambre y la sed por Dios. Dice la Biblia: hicieron reposar mi espíritu. En otras palabras, hicieron ellos que yo me quedara. Esto quiere decir que hay lugares donde Dios quiere estar, pero hay lugares donde Dios no quiere estar. Yo quiero que este sea un lugar donde Él quiera estar, donde Él diga: voy a quedarme aquí, porque aquí soy recibido, aquí soy adorado, aquí soy levantado y exaltado. Dios está donde se le invita a entrar. El principio de la salvación es: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz. Es el mismo principio. Él le dijo: mira y oye. Y ellos oyeron, y los que iban camino a la tierra del norte hicieron que Dios se quedara, o el Espíritu de Dios reposara sobre ellos. Nuestra meta en el 2018 será que nos convirtamos en un imán que ala y que atrae la presencia de Dios. Hay lugares que atraen a Dios, hay lugares que repelan, pero hay lugares que atraen la presencia de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que Maranata Yaracuy es un lugar que tiene un magnetismo espiritual para la presencia de Dios. Cada vez que lo adoramos, cada vez que le cantamos, cada vez que le servimos, Él viene a este lugar, porque Él habita permanentemente en este lugar y en tu corazón. Alguien puede decir amén. Nuestra meta en este año no es solamente que Él venga. Queremos que Él venga. ¿Cuántos quieren que Él venga? ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios venga? ¿Cuántos esperan los días de gloria? Pero nuestra meta no es que Él venga solamente, sino que Él se quede. Yo dije: nuestra meta es que Él se quede en este lugar. Hemos oído, hemos visto visitaciones, avivamientos. Usted puede leer libros donde ciudades enteras han sido sacudidas por poderosas visitaciones, poderosos moveres de Dios. Lugares que han sido llenos de una presencia de Dios tremenda, que hasta hoy en día se recuerdan esos días, como el avivamiento de la calle Azusa en Norteamérica, como otros avivamientos en Europa, en el avivamiento de Gales, avivamientos que hemos oído cercanos en Colombia tal vez, pero todos fugaces.
Todos llegaron, vinieron, pasaron y se fueron. Yo le pregunto, ¿y qué pasaría si hacemos que un mover de Dios se quede permanentemente y que no se levante, sino que se quede en un lugar? Porque creo que si lo dice la Biblia, si Dios dijo que hicieron que se quedara, yo creo que nosotros podemos hacer que Él venga y que se quede. Y le voy a demostrar que sí es posible por la Biblia. Vaya conmigo al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 9, verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino. ¿A dónde dice que vino? ¿A dónde dice que vino? A su ciudad. Yo no sé por qué el escritor hizo que se dijera que no iba a cualquier ciudad. Jesús visitaba muchas ciudades. Usted lo lee en la Biblia, que andaba caminando por pueblos, por aldeas, por ciudades. Pero cuando se refiere a esta ciudad, no dice que llegó a cualquier ciudad, sino que dice vino a su ciudad. Qué bueno que Él puede venir a su iglesia, que Él puede habitar y llenar los corazones de sus hijos. Increíblemente, si usted lee el contexto, si usted lee dónde llegó Jesús, no llega a Belén, donde Él nació. Jesús nació en Belén y tenía su ombligo enterrado en Belén. Tenía su registro de nacimiento en Belén. Pero no se refiere a Belén cuando dice vino a su ciudad. Increíblemente, usted lee la historia, Jesús nace en Belén, luego aparece un hombre endemoniado llamado Herodes que quiere matarlo, y el hombre piensa que Jesús le puede serruchar el puesto porque oyó de que había nacido el rey de los judíos. Entonces manda a matar a todos los niños, y el Espíritu Santo que tenía cuidado con el propósito de Jesús en la tierra, le dice a María y José: saquen al niño de Belén y váyanse a Egipto. En Egipto duraron, algunos historiadores dicen que duraron de 6 a 8 años hasta que Herodes muere. Cuando Herodes muere, entonces el Espíritu Santo le habla a María y a José y le dice: ya pueden regresar. Pero no regresaron a Belén. Si usted lee la historia, Jesús se crió en Nazaret. Nazaret es perteneciente o pertenece a Israel o a Jerusalén. Por eso entonces Jesús creció su infancia o su adolescencia y su juventud, se crió en Nazaret. Por eso usted oirá que entonces cuando se refieren a Jesús, se referían a Jesús de Nazaret. Pero increíblemente, póngame el texto en la pantalla, tampoco se refiere a Nazaret, no se refiere a Belén, no se refiere a Nazaret, sino que se refiere a una provincia que no era parte de los judíos, que se llama Capernaum, que también es conformada por un pueblito que se llama Galilea. Jesús desarrolla su ministerio. Jesús hace todas las señales y milagros y prodigios en Capernaum y en Galilea. No en Nazaret ni en Belén. Ahora mi pregunta es: ¿por qué el escritor o por qué el Espíritu Santo inspiró al escritor para que pusiera en la escritura su ciudad? Porque el mismo Jesús le llamó su ciudad. ¿Sabe que la Biblia dice: lo suyo vino y los suyos no le recibieron? El asunto es que cuando Él viene y no hay hambre, Él no puede obligarte a que tú le recibas. Pero cuando hay hambre, cuando hay deseo por Él, entonces todo cambia. Todo cambia. Jesús vino a su ciudad, Galilea, Capernaum. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez
en Capernaum después de algunos días. Y vuelve a decir el escritor, y se oyó que Jesús estaba ¿dónde? ¿Estaba dónde? Estaba en su casa o estaba en su lugar. ¿Sabe qué es lo que hace que Jesús esté en casa? Que Él se sienta cómodo en su casa, que Él se sienta bien recibido en su casa. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que Jesús estaba en casa. Él va a estar donde se le invite, donde se le reciba. Póngame el próximo verso, por favor. E inmediatamente se juntaron muchos. Eso pasaba en Capernaum, eso pasaba en Galilea, no pasaba en Jerusalén. En Jerusalén lo odiaban, en Jerusalén tramaban para matarlo. En Jerusalén había una cúpula religiosa y política que se organizaban para decir: vamos a ver cómo lo echamos fuera, vamos a ver cómo lo sacamos. Nos está saboteando los servicios, se mete al templo y nos alborota todo. Pero en Capernaum no era así. Capernaum la gente oía, se mandaba mensajes: Jesús llegó y está en casa. Y todo el mundo se juntaba, todo el mundo quería oír a Jesús, de manera que ya aún no cabían en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Usted cree que Jesús va a querer estar en un lugar donde la gente está apurada por irse, apurada por vivir sus vidas divorciadas de Él? Gente que llega tarde y quiere irse temprano. Gente que quiere que un servicio dure 20 minutos para ellos hacer con su vida lo que bien le dé la gana. Esa gente nunca traerán a Jesús. Y se oyó que estaba en casa. Cuando la Biblia dice ahí, yo tengo que imaginarme: Jesús se bañaba en esa casa, dormía en esa casa, descansaba en esa casa. Y tal vez esa casa la convirtió como el centro de operaciones. Tal vez fue la casa donde rompieron el techo y bajaron al paralítico. Y créame, Jesús visitó muchas casas. Visitó la casa de Zaqueo cuando vio el esfuerzo de Zaqueo de subirse en un árbol. Y era el nanito, era chiquitito. Y cuando lo vio que trepó el árbol y le dijo: Zaqueo, bájate, porque voy a tu casa. El interés tuyo de verme me conmovió a mí. Y usted puede leer en su Biblia que visitó la casa de Zaqueo, la casa de Jairo, la casa de Simón el leproso, la casa de Lázaro, la casa de Marta y María, que eran hermanas de Lázaro. Pero había una casa que era como el lugar donde Él siempre llegaría, donde Él estaría. Y lo vamos a ver en la Biblia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? Hay personas, hay lugares que atraen la presencia de Dios. Al parecer había un hambre en Galilea. Al parecer había un hambre en Capernaum que atrajo a Jesús, al punto de decir: yo nací en Belén, me crié en Nazaret, pero quiero desarrollar mi ministerio en Galilea y en Capernaum, porque aquí hay hambre, porque aquí me aman, porque aquí me oyen, porque aquí la gente tiene un interés por mí. La Biblia dice que le seguían, se agolpaban. Fue en Capernaum, fue en Galilea que Jesús alimentó 5,000 y alimentó 4,000. ¿Sabe por qué? Porque no se iban a su casa. Los discípulos decían: despáchalo, dile que se vayan. No, ellos no se van a ir, ya lo sé. Ellos tienen hambre de mí. Es mejor que haga un milagro para que no se mueran de hambre o se mueran desmayados, porque a ellos no lo mueve el sol inclemente, no lo mueve que me meta en el desierto, siguen caminando en el desierto. A ellos no lo mueve el agua, a ellos no lo mueve la noche, porque ellos tienen hambre de mí. Por eso, cuando alimentó y bendijo y multiplicó los panes y los peces,
Ellos comieron, se metieron panes por los bolsillos, guardaron, sobraron canastas. Todo el mundo estaba barrigón ahí. Los discípulos dicen: ahora sí, que se vaya. Jesús viene y mira a la multitud y le dice, la multitud le dice: tenemos hambre. Hambre de ti, hambre que duele, que debilita. Es un hambre que no se sacia. Por eso Jesús viene y camina y le dice: bienaventurados los que tienen hambre, coman. Bienaventurado el que come mi carne y bebe mi sangre. No se refería a canibalismo, no, se refería a un hambre espiritual por Jesús, a un hambre, a un deseo de servirle, de amarle, a un deseo desesperado por él. Y quiero decirle algo: en este país pueden haber muchos problemas, es verdad. Puede haber una crisis económica, es verdad. Puede haber un conflicto político, es verdad. Puede haber escasez, es verdad. Usted puede decir que hay cualquier cosa y yo no le voy a negar lo que usted pueda decir. Pero no me puede negar que en este país hay hambre por Dios. El pueblo tiene hambre por Dios. La gente necesita a Dios. La gente se le predica y reciben a Jesús. Las iglesias hoy, en vez de estar vacías, la gente tiene hambre por Dios. Ahora bien, quiero decirles, hay cosas que alejan la presencia de Dios de un lugar y de una familia o de una vida. Hay cosas que impiden. Y una de las cosas más tremendas que están impidiendo que muchos sean llenos de esa presencia. La Biblia dice que los deseos de la carne son enemistad para con Dios, o son contrarios para Dios. Óigame, míreme, porque si usted quiere la presencia de Dios, usted tendrá que dejar de caminar por los apetitos de su carne. Donde reina la carne no puede reinar el espíritu. Donde la carne domina, donde la carne gobierna y manda, nunca, nunca podrás someterte a la voluntad del espíritu, que es contraria a la carne. Gloria a Dios. Tu carne jamás va a querer ayunar, por más que le hables, que le digas. Tu carne jamás va a querer orar. Tu carne jamás va a querer venir a la iglesia. Tu carne jamás va a querer ofrendar y diezmar. Los deseos de la carne son enemistad para con Dios y contra Dios. Ahora bien, alguien que siempre anda obedeciendo lo que dice su carne, sujeto a las pasiones desenfrenadas de la carne, llega a un punto que tú vas a ir en contra o en sentido contrario a Dios. Si la Biblia dice que los deseos de la carne son enemistad para con Dios, cualquiera que camina en la carne se hace un enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Hay lugares que se le quiere dar gusto a la carne. Iglesias incluso. Que se quiere que la gente se mantenga contenta en su carne, agradada en su carne. Cada vez que te moleste una predicación, sépalo algo, le molesta a tu carne, no a tu espíritu. Cada vez que tienes un choque en la iglesia, cada vez que pasa algo y tu carne se molesta, tu carne se hiere, tu carne se ofende, entiende algo, es tu carne o tu espíritu. Tu espíritu va a querer que tú te sometas, que aprendas el proceso, que pidas perdón o que perdones. Es más, tu carne está esperando la buena excusa para sacarte de aquí, o de un lugar espiritual, de un lugar donde tu espíritu puede levantarse sobre tu carne.
Qué triste cuando tú dices, me voy de una iglesia porque no se hizo lo que yo quería. No se dijo lo que yo quería. O no se hace como yo quiero. Y porque como no se hace como yo quiero, me voy. Todo el que camina en la carne camina como un enemigo de Dios. Y se lo puedo demostrar por la Biblia. Ahora bien, uno que ama la carne y es enemigo de Dios, le pregunto, ¿usted cree que Dios va a querer andar con un enemigo? Nadie, ni usted quiere andar con un enemigo. Usted quiere que un enemigo esté allá lejos, porque es su enemigo. Pues así mismo la presencia de Dios se va de lugares donde la gente, en vez de caminar en el sentido en dirección a Dios y en el sentido de dirección del Espíritu, caminan contrario. Por eso Dios dijo del pueblo de Israel: este pueblo vio mis maravillas, vio como con brazo fuerte lo libré de Faraón, abrí el mar rojo, caminaron en seco, luego los introduje en el desierto y les puse una nube para que el sol no los matara, le puse una columna de fuego para que el frío no los matara. Sin embargo, ellos fueron rebeldes. Sin embargo, ellos fueron desobedientes y se volvieron en contra de mí, dice Dios. En un momento Dios dice, si usted lo lee en hebreo, voy a mandar un ángel con ellos, pero yo no quiero estar con ellos. Mi ángel irá, pero yo no. Viene Moisés y le dice: Señor, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti, yo quiero tu presencia. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo prefiero morirme antes de perder tu presencia. La gente rebelde, la gente desobediente, la gente que hace cosas en su carne y que toma malas decisiones, debería ponerse a pensar: ¿qué pasa si pierdo la presencia de Dios? No es grosería, pero cualquiera que pierde la presencia de Dios pierde la gracia. Y usted sabe que la Biblia habla de los que perdieron la gracia de Dios. Ahora, alguien que no tiene la gracia de Dios, ¿cómo le llama? Yo no lo voy a decir, pero yo sé que usted sabe cómo se llama a alguien que no tiene la gracia, que perdió, que se cayó de la gracia. Donde reina la carne, Dios no quiere estar. Dios no quiere estar con gente que solamente caminen en la línea de lo natural y de lo carnal. Para muchos hoy todavía todo es carne. Y no me refiero a la carne que usted se come, me refiero a la carne y a los apetitos y deseos de su carne. El fruto de la carne es envidia, ira, contienda, disensiones, deseos desordenados, divisiones, hechicería, idolatría, borrachera, pleitos, celos, contienda. Usted los encuentra en Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas están evidentemente cuáles son las manifestaciones de la carne. Usted puede leerla y decir: la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. El pueblo de Israel fue tan rebelde, tan desobediente. Mire cómo Dios tuvo que bregar con ellos. Dios se les revela, le dice: le voy a dar mi presencia. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos de día estaban en el tabernáculo de reunión, adorando a Dios, glorificando su nombre, todos los israelitas. Luego se despedían de la tienda y se metían cada uno en su propia tienda y sacaban sus ídolos de Egipto. Sus ídolos los ponían y le prendían su vela por si acaso Dios le fallaba.
Por eso Dios tenía que atacar y decir: van a perder la pelea, se van a enfermar, le van a salir tumores, le van a salir úlceras. Y ahora, cuando pregunten por qué, yo le voy a decir por qué. Porque hay anatema en la casa de algunos de ustedes. Saquen el anatema. Y empezaba la revista, empezaba, ¿cómo se hace lo que se hace en las cárceles? Las requisias. Vamos a revisar cada una de las tiendas, a ver quién tiene el ídolo de Egipto, quién todavía arrastra. Y cuando lo descubrían, sacaban ese viaje de muñequeros, ese viaje de cosas, ídolos de Egipto, lo sacaban de la tienda de uno. Y Dios decía: yo no quiero, a ese yo no lo quiero con ustedes. O lo eliminan o lo sacan o yo me voy. Ahora hay que sacar cosas del corazón. Ahora, para que la presencia de Dios venga a un lugar, hay que sacar la incredulidad, la rebeldía, la desobediencia, que también es idolatría para con Dios. La rebelión es como la idolatría, dice la Biblia. Isaías capítulo 63, por favor, léalo conmigo. Isaías 63, verso 9. Dice la Biblia: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios está contigo en las tribulaciones. Dios pelea también tus batallas. En toda angustia de ellos fue el angustiado. El ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Fíjense, Dios es tan bueno con nosotros. Y dice la Biblia, próximo verso: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos. Gloria a Dios. Tenemos que hacer que Dios camine con nosotros, camine entre nosotros. Tenemos que hacer que Dios, en vez de que sea nuestro enemigo, sea nuestro amigo. Porque para esto apareció Jesús. Jesús vino a reconciliar al hombre en una condición de enemistad y de pecado. Reconciliar al hombre con Dios. Cuando el hombre está reconciliado con Dios, Dios no tiene ningún problema que darle su presencia. Él nos da su presencia. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice aleluya? Y oiga, mi gente, que caminaron un tiempo en la presencia de Dios, pero con el tiempo se desviaron. La Biblia dice que Saúl, el rey Saúl, en un momento perdió la presencia de Dios en su vida. Y ya la presencia de Dios se apartó de él. Lo dice literalmente: la presencia de Dios se apartó de Saúl. Y cuando Saúl perdió la presencia de Dios, perdió las batallas. No había una batalla que ganara. La familia la perdió toda. El reinado lo perdió. Lo único que le quedaba era la paz, y también perdió la paz y terminó siendo atormentado por demonios. Perdió toda dirección. Perdió totalmente la dirección de qué hacer. Tanto que fue y consultó a un adivino en vez de orar a Dios. Bien, entonces la carnalidad te hace alejarte de la presencia de Dios. Número 2, la incredulidad también es otro argumento que hace que Dios se vaya de un lugar. Dios no tolera a un incrédulo. Pero si alguien quiere agradar a Dios, tiene que tener fe. Porque sin fe, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios.
La incredulidad también hace que el Espíritu Santo no esté. Ahora bien, le pregunto, ¿por qué en Jerusalén Jesús no pudo desarrollar totalmente su ministerio? Léalo conmigo, por favor, Mateo capítulo 13, verso 58. Hablando de Jesús, y no hizo allí muchos milagros. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? El mismo Jesús, ungido, lleno del poder del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios. Y hay un lugar donde hay un montón de incrédulos. Léale conmigo desde el 53, por favor. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí. Se fue de allí. Próximo verso. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos. Porque ni siquiera eran las sinagogas de él, eran de ellos. Así como hay pastores que se creen los dueños y señores de la iglesia, cuando el dueño y señor se llama Jesús. La iglesia es de Jesús. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Próximo verso. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Próximo verso. Y ahora se escandalizaban. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aquí en Jerusalén, que debería ser diferente. Ustedes a mí no me creen, no me honran, no me reconocen como el Mesías, no me ven sino como el hijo de María y el hijo de José. Y luego dice el verso 58, que lo leímos ahorita: y no hizo allí. O sea, no hubo una manifestación de lo sobrenatural allí, por causa de la incredulidad. Le voy a decir algo: a veces usted, por venir a una iglesia, puede acostumbrarse a ver cosas y no maravillarse, no asombrarse, no darle gloria a Dios por todas las cosas que usted está viendo, pero como está acostumbrado de verlo.